Hola, hola, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este sexto espacio abierto para el aprendizaje. Estamos viendo la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Ya se van dando cuenta por qué el tema, ¿verdad? ¿Por qué el título de esta unidad? Recuerden que en semana 1 y semana 2 estuvimos observando dentro de los textos que leíamos cómo los autores nos expresan a través de su texto que y en ese texto que utiliza recursos estilísticos, em, y elementos de análisis como el fondo, la forma, elige un género literario, elige un idioma, un tipo de lenguaje, en fin, todos esos elementos y en lo que es la ficción, y a través de la ficción es como observamos cómo los autores recrean esa realidad que observan, cómo la ven ellos y nos la comparten. Entonces, de esa manera es como ellos nos hacen ver ese mundo como ellos lo observan. Por ello es que cuando vamos conociendo esos mundos que ellos nos comparten, es como comparamos con nuestro mundo y podemos comprender cómo es nuestro mundo, por qué nos comportamos así, desde dónde vienen esas formas de comportamiento, esas formas de creencias que tenemos, pues a través de la misma literatura que funciona casi como un libro de historia, ¿verdad? Porque nos comparte ciertas formas de comportamiento de la sociedad en ciertas épocas y que los autores nos lo comparten a través de sus textos literarios. Bien, por ello es que se llama así, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. ¿Y por qué leer y escribir? Porque vamos a seguir leyendo, seguir analizando y vamos a escribir. Ya en su actividad integradora 5 ya vimos que van a producir nuevamente un texto con el argumento de la comedia Las nubes, ¿verdad? Por eso van a escribir. Bien, en esta sesión, bienvenidas, como temas a tratar, bienvenida Lupita, Wendy, y me parece que nada más por ahora. Bienvenidas, vamos a estarnos asomando por si hay algún comentario o algún mensaje. Ya saben la dinámica, en el momento que les surja, ustedes pueden interrumpir, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos también ver el propósito, bueno, lo acabamos de mencionar un poquito, el propósito de esta unidad 3. La paráfrasis, vamos a todavía a remarcar un poquito más porque por ahí no ha quedado claro cómo es la paráfrasis y qué tipo de paráfrasis, cómo la podemos utilizar. También la cita textual, cómo es importantísimo siempre que, aunque coloquemos entre comillas, debemos dar crédito al autor. Debemos, entre paréntesis, anotamos el apellido del autor y el año, y ya al final de la actividad ya se coloca la referencia completa, ¿de acuerdo? También vamos a ver cómo están referenciando sus fuentes. Algunos ya están completamente correctos en colocar al inicio de su referencia, al límite del margen, colocan la primera línea y partir de la segunda ya están dejando la sangría francesa y aparte están ordenando sus referencias por apellido del autor en orden alfabético. Esas son las nuevas novedades del formato APA. Y de acuerdo, y el orden lo están respetando, que es el apellido del autor, el nombre, el año, entre paréntesis, el título de la obra, el sitio y al final la liga, ¿de acuerdo? Pero vamos a repasarlo. También vamos a ver en su actividad integradora 6 cómo están participando, qué están aportando con su investigación. Por eso es importante que repasemos la paráfrasis y la cita textual, porque aunque sea investigación y sea sus propias palabras, deben de aportar la referencia de dónde están basándose para dar su propia opinión, de dónde obtienen la información, ¿de acuerdo?
Vamos a ver qué es la experiencia estética, qué aprendiste al final, qué aprendimos en las conclusiones y la despedida. Entonces, vamos bien, ¿verdad? ¿Me están escuchando perfectamente? Para Sí, se que, escucha bien. de acuerdo, gracias. Continuamos entonces. El propósito del, miren, esta semana 3 es la última semana en la que vamos a estar viendo elementos nuevos que encontramos en la literatura y los elementos de análisis de un texto literario, que ha sido prácticamente el propósito de este módulo 4, leer literatura y analizar textos literarios, en el que estamos observando esas visiones del mundo que nos aportan los autores mediante los valores expresados por ellos mismos y sus personajes en contextos determinados, con el fin de reflexionar sobre el entorno actual. Por eso decía ahí que cuando ya tenemos esa información es como podemos valorar y comparar con nuestro propio entorno actual. Por eso en su actividad 5 están ustedes, Sofi, bienvenida, buenos días. Están ustedes obteniendo situaciones sociales actuales, bueno, de esa época, de la época griega, y que todavía podemos observar en nuestra época, para que nos provoque esa reflexión de por qué somos así, por qué seguimos realizando algunos vicios, algunas situaciones que se daban en aquella época como si no hubiéramos aprendido nada, como si hubiera sido hace poco que sucedieron. Algunos son muy buenos, pero otros no, otros vicios o creencias o mitos no son tan buenos, ¿verdad? Deberíamos de cambiar, deberíamos de mejorar. Entonces, ese es el tipo de reflexión que debe provocarnos la lectura de textos literarios, ¿de acuerdo? Bien, entonces no perdamos de vista este propósito. Analizar textos literarios en el que vamos a observar las visiones del mundo que nos ofrecen los autores mediante los valores expresados, o sea, de ellos mismos y de la sociedad en la que están hablando, y es como podemos entender ese comportamiento de esa sociedad. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Bueno, es una forma de expresar un mensaje determinado que investigamos, que conocemos, que incluso una información que nos dan de viva voz, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien recibe una noticia y dice, oye, fíjate que pasó esto, y la persona le da su versión de los hechos. Cuando nosotros entonces expresamos o pasamos esa misma información a otra persona, lo estamos haciendo ya con nuestras palabras, estamos ya parafraseando, ya no utilizamos las mismas palabras que la persona que nos dio la información, sino que ya le metemos de nuestra cosecha, a veces hasta le exageramos, ¿no? Por eso a veces se va haciendo como el mensaje como esa técnica del teléfono descompuesto, ¿no? Que va pasando de voz en voz y al final era otra información totalmente diferente, pero porque cada uno va parafraseando, cada uno le va dando la interpretación que le da, como lo entiende, ¿verdad? O depende su interés o lo que quiere lograr con ese mensaje. Entonces, es un recurso intelectual, es algo que nosotros recreamos en nuestra mente de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento, de vocabulario, de interés también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un mensaje, en un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga, generalmente, ¿cómo expresaríamos, qué entenderíamos con este mensaje? ¿Cómo nosotros lo expresaríamos? Yo digo, por ejemplo, que cuando ocurre algo malo, casi siempre se puede lograr algo positivo. Para ustedes, ¿cómo expresarían
¿cómo parafrasearían este refrán? No hay mal que por bien no venga. ¿Qué significa para ustedes? Coméntenme. No hay mal que por bien no venga. ¿Cómo lo explicarían? O si ustedes tuvieran que explicar esa frase con sus palabras, ¿cómo lo explicarían? ¿Qué dirían? A ver, coméntenme. Dice Lupita que de lo malo podemos aprender algo bueno y positivo. En efecto, ya ven cómo con sus palabras, pero está expresando lo mismo, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, todavía no, hay más comentarios, pero sí está, aprovecho para la lista. Está Sofi, Lupita Cortés y Wendy. Dice Sofi que hay sucesos en la vida que pasan no agradables, pero que pueden dejar una enseñanza. Vean cómo ella lo dice todavía más elegante, ¿no? Con palabras y con el cambio de sintaxis incluso, ¿no? Sin embargo, vean cómo se entiende, pero lo está parafraseando, lo está expresando con sus palabras, ¿verdad? Nada que ver con eh, ¿cuál era el refrán? No hay mal que por bien no venga. En cambio, Sophie lo expresa lo mismo, pero con diferentes palabras, ¿no? Entonces, vean, sucede un poco con lo del lenguaje connotativo, ¿se acuerdan? Que le dábamos otro significado, pero en este caso es el mismo significado, lo que significa literalmente, pero expresado con otras palabras. Entonces, esa es la paráfrasis. Y generalmente es lo que hacemos cuando investigamos un tema, buscamos la información precisa que necesitamos y al momento de dar esa opinión sobre esa actividad, sobre ese tema, ya lo expresamos con nuestras palabras. Para eso se le llama parafrasear y es lo que normalmente están haciendo en sus comentarios de su actividad integradora 6. Sin embargo, sí es necesario a veces cuando sale un poquito de lo común, de lo que saben los demás, decir de dónde obtenemos esa información, aunque sea parafraseado, ¿de acuerdo? Em, y tenemos dos tipos de paráfrasis, una forma mecánica, o sea, muy sencilla de expresar, y otra paráfrasis constructiva, que si se dan cuenta en un ratito más que veamos los ejemplos, Sophie está haciendo una paráfrasis constructiva. Todavía le agrega un poquito más de su cosecha, pero sin salir del sentido. Entonces, vean, la paráfrasis mecánica aquí son las expresiones originales que se reemplazan por otras, pero más simples, más sencillas, utilizando sinónimos o términos más sencillos. Y la sintaxis produce pocos cambios. Vamos a ver un ejemplo. La frase original dice que los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Y así como que, a ver qué quiso decir, y a veces nos regresamos para volver a leer, y a veces no conocemos algunos conceptos, ¿no? Como que los dramaturgos, ¿qué son los dramaturgos? Bueno, ya a la hora de traducirlo, por decir, o de interpretarlo, de expresarlo ya con nuestras palabras, ya podemos expresar todavía más sencillo, por ejemplo, que son los dramaturgos, ¿no? Porque la frase quedaría así: quienes escriben obras de teatro, ahí ya está la respuesta de quiénes son los dramaturgos. Desarrollan sus métodos de creación literaria. Muy bien, ya sabemos entonces cuáles son las dinámicas creativas, ¿verdad? Es decir, los métodos de creación literaria. Con la certeza que les genera contar siempre con un mismo público. Ya entendemos todavía mejor de que los dramaturgos quieren decir con la confianza de quienes gozan de un público cautivo, ¿verdad? Entonces, aún así, con esta frase ya con elementos más sencillos, ustedes van a poder
todavía explicarlo más sencillo con sus propias palabras, ¿de acuerdo? Déjenme ver, por aquí hay otro comentario de Lupita. La paráfrasis es expresar nuestra propia opinión con nuestras propias palabras sin que se pierda el sentido que el texto nos da como enseñanza. En efecto, eso es lo más importante, que podamos decirlo de mil formas, pero sin perder el sentido, sin cambiar lo que realmente significa. ¿De acuerdo? En la paráfrasis constructiva vamos a ver cómo podemos todavía agregarle un poquito más de nuestra cosecha, como arriesgándonos a afirmar algo más, sin embargo no sale del sentido, no se pierde el verdadero el mensaje que quiere dar el autor, ¿de acuerdo? Aquí se hacen modificaciones más profundas al texto original, se elabora con mayor libertad, cambiando palabras, el orden de oraciones y de las estructuras sintácticas, pero siempre manteniendo el sentido del texto base. Entonces ahí coincide con lo que afirma Lupita, de que en efecto no se pierde el sentido de la enseñanza o el aprendizaje que nos quiere dar, ¿de acuerdo? Dice Wendy, la paráfrasis es expresar con tus propias palabras lo que otra persona dijo o escribió, manteniendo el mismo significado, pero usando una forma diferente de decirlo. Exacto. Y aquí está este concepto que da Wendy cuando dice usando una forma diferente de decirlo, en una paráfrasis constructiva se referiría a hacer, como dice aquí, cambiando palabras, el orden de las oraciones, incluso alterando el orden, ¿no?, de las oraciones, y, pero sin salir siempre del sentido del texto base, ¿de acuerdo? Vamos a ver el mismo ejemplo. Dice, los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Esa es la frase que desde ahí ya se nos hace como muy, muy elegante, ¿verdad? Una forma de decir. Y una paráfrasis constructiva, fíjese cómo quedaría. A la hora de crear, quienes escriben obras de teatro poseen una ventaja frente a escritores de otros géneros. Ahí es donde ya nos estamos aventurando a afirmar algo más de lo que dice realmente la frase, que poseen una ventaja frente a escritores de otros géneros. Eso no lo dice la frase original, ¿están de acuerdo? Sin embargo, tampoco estamos alterando o mintiendo o, o, o cambiando algo que no es, porque de manera general podríamos inferir eso. O sea, si a la hora de crear quien escriben obras de teatro, cuentan con un público cautivo que les da la confianza que necesitan para crear libremente. Por ello es que podemos decir, a diferencia de escritores de otros géneros, como los novelistas o los cuentistas o los poetas, ¿verdad? Entonces no cambiamos el sentido, sin embargo sí, como que reconstruimos la frase y nos arriesgamos un poquito a asegurar algo más, con afán de, a lo mejor, de darle todavía más importancia a que los dramaturgos tienen un público cautivo, escriban lo que escriban, y ellos siempre tienen esa confianza. Y por lo tanto, a diferencia de otros que no tienen tanta producción o tanto público, ¿no?, que les son fiel. Y eso es real, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un autor favorito de ciertas obras, por ejemplo, a quien no le gusta Stephen King, que es del género del terror o del horror, ¿no? Donde escribe, pues, muchas, incluso películas y novelas de mucho terror, ¿no? De fantasmas, de espíritus, del más allá y todo eso. Entonces, como que ya al que le guste ese género, siempre va a tener a ese autor como favorito. Por ello, estos autores
tienen esa confianza de que sus fans o su público siempre los va a apoyar y los va a leer, escriban lo que escriban, o va a ver las películas de ese género, ¿no? Sophie dice, la paráfrasis es explicación con nuestras propias palabras y dependiendo de nuestro entendimiento, en efecto. Nosotros lo vamos a explicar, decía hace un momento, de acuerdo a nuestro nivel de comprensión y de conocimiento que tengamos del tema, ¿no? Por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido decir, como dijo hace un rato Sophie, hay sucesos en la vida que pasan no agradables, pero que pueden dejar una enseñanza, ¿no? Yo prefería decirlo más sencillo, pero ahí ya va a depender incluso del gusto, del estilo, de la forma de redacción de cada uno y ese gusto por utilizar en este caso la retórica, darle esos cambios que uno quiere para expresarse, ¿verdad? En efecto, Sofi, tiene mucho que ver nuestro entendimiento, cómo nosotros lo interpretamos y nos gusta redactarlo. Así, por ejemplo, en su actividad integradora 6, donde están investigando qué es la experiencia estética, lo están aportando, lo están expresando de acuerdo a su propio entendimiento y a su propio estilo de redacción. Entonces, eso también es muy importante, que entendamos que la paráfrasis no va a ser siempre la misma, incluso una misma información, por ejemplo, si se dan cuenta, hablar de experiencia estética, lo, lo es- dan el mismo concepto, la misma explicación, pero con diferentes palabras. ¿Sí se dan cuenta? Que cada uno expresa de acuerdo a su forma, a su estilo, a su gusto, pero dicen lo mismo, ¿no? Que la experiencia estética tiene que ver con emociones, que nos remueve la lectura de los textos literarios, ¿no? Ya sea agradables o desagradables. O cuando hablan de experiencia estética en general, ahí también están ustedes aportando qué tipo de experiencias diarias podemos vivir y que nos ofrecen precisamente ese cambio de emociones que podemos sentir en en nuestro ser, en nuestro cambio de actitud incluso, ¿no? Cuando leemos un texto, si se dan cuenta, y encontramos una enseñanza, un aprendizaje, tratamos de comportarnos como lo que leímos, ¿no? Queremos cambiar, nos vemos influenciados por esa obra, por esos sentimientos o emociones que nos ofrecen los autores. Bien, entonces continuamos. Sí va quedando claro entonces que la paráfrasis, y es lo que generalmente hacemos, miren, eh, cuando investigamos una actividad, lo que buscamos es explicar con nuestras palabras lo que investigamos. A diferencia de las citas textuales, al parafrasear nunca se reproduce exactamente el texto base. Ahí es cuando se da la interpretación, la traducción, se puede decir, porque no damos un mensaje o una opinión sobre un tema exactamente como lo opina el autor que investigamos, ¿verdad? Sino que lo reinterpretamos y lo expresamos con nuestras propias palabras. Esto significa que el escritor, en este caso ustedes, al expresar ideas de otros en sus propias palabras, se apropia del texto y le imprime su rasgo peculiar, es decir, su impronta, su estilo. Por eso decía, cada uno tiene ya un estilo, una forma de redactar, unas frases favoritas o unas palabras. Por ejemplo, en mi caso, si se dan cuenta en sus retroalimentaciones, cuando yo quiero afirmar algo, siempre digo, en efecto. En efecto, tiene razón, o bueno, quiere decir tiene razón, en efecto, la, la literatura indígena
reproduce o contiene parte de la pluriculturalidad en la lírica mexicana, ¿no? Pero esa frase de en efecto se me da mucho porque es mi forma de expresar que estoy de acuerdo, ¿no? Y así cada uno de ustedes tendrá sus palabras favoritas, su propio estilo, su rasgo peculiar, ¿no? Entonces, eso sucede cuando nosotros ya redactamos sobre algo que investigamos y damos nuestra opinión. Por ello es que dice que en la paráfrasis el autor participa de la exposición de la idea, puesto que selecciona y sintetiza el texto de la manera que le es conveniente, ¿no? Como lo que hicieron con el artículo de Carla Berenice Obando, donde hablaba de las lenguas indígenas, por qué se están perdiendo, por qué es importante revitalizar esas lenguas, y a ustedes lo que les interesaba era sacar el tema de por qué la literatura sí es importante para rescatar y conservar esas lenguas indígenas. Y entonces lo expresaron con sus palabras y decían, sí, sí es importante la literatura porque expresa, contiene toda la ideología de un pueblo, su cultura, sus tradiciones, su identidad. Y entonces era lo mismo que decía la autora, pero ustedes lo expresaban con sus palabras, ¿verdad? Entonces, eso es parafrasear y quiere decir que nunca se copia el texto tal cual está, sino que uno lo interpreta y lo explica. Estas paráfrasis siempre tienen la ventaja de poder tomar de una cita solo lo que les sirve a un texto. Entonces ustedes, aunque lean todo el artículo o todo el tema, pero van a obtener esa información que les interesa y la rescatan y la expresan con sus palabras. Esto facilita la comprensión de un texto complejo. Esa es una de las funciones de la paráfrasis. De un texto que se nos parezca muy complicado, podemos nosotros reinterpretar y como en el caso de la frase que vimos, ¿no? Que los dramaturgos se adentran en las dinámicas de creación, decíamos, bueno, primero investigar qué es dramaturgo, ¿verdad? Ah, son los que escriben obras de teatro. Ah, pues yo así lo expreso, ¿no? Cuando ya investigamos, entonces vamos comprendiendo más el texto que nos parece complejo. Lo vamos traduciendo, vamos investigando el diccionario, términos que no conocemos, y ya cuando sabemos el significado, pues podemos expresarlo como lo que dice, cuál es su significado. Entonces, así es una forma o un recurso muy útil para entender un documento, irlo parafraseando, explicándolo con nuestras propias palabras, pero seleccionando solamente lo que nos interesa para hablar de ese tema, como en el caso de la experiencia estética. Ustedes están acudiendo a investigaciones, están obteniendo de otras fuentes la información que les interesa para explicar, pero ya lo hacen con sus palabras. Entonces, lo están haciendo muy bien. Sin embargo, sí es importante que al final coloquen la referencia por si uno quiere, por ejemplo, si a mí me dicen en una cita una forma de expresar este, una experiencia estética, pero así como muy rebuscada, híjole, pues me gustaría saber más de ese tema para ver qué es lo que realmente quiso decir el autor, a ver si le entiendo mejor a lo que leí. Y entonces tengo que buscar la referencia para irme a esa información y ampliar esa investigación. Por ello siempre debemos aportar la referencia para que el autor, si le interesa más sobre ese tema, pues ya va a la referencia, va a la liga y ya entonces investiga más y se entera o amplía su información sobre ese tema. ¿De acuerdo? ¿Por qué decíamos que la paráfrasis nunca se escribe tal cual? Porque si lo hacemos así, entonces ya estaríamos realizando una cita textual, es decir, estaríamos tomando tal cual la información que aporta el autor, incluso con errores, si quieren, con comas y puntos, aunque no estén correctos, tal cual se copian y se pegan en la actividad, eso ya sería una cita textual, es decir, estamos tomando
como tal la información de cierto autor para fundamentar, para apoyar nuestra propia opinión. Y eso es válido, eso es muy válido, chicos, siempre y cuando aportemos el crédito al autor, es decir, que digamos de quién es esa información, de dónde estoy tomando yo esta información para apoyar mi propia opinión, para fundamentar mi investigación, y eso incluso nos da una validez mayor porque nos queremos expresar que tal autor dice esto y ese autor es una autoridad en ese tema, por lo tanto, yo estoy de acuerdo con él, tomo su cita prestada, la ofrezco y estoy fundamentando mi opinión en una autoridad en el tema. Por ello, mi información tiene mayor validez. Entonces, tomar citas textuales de una fuente para apoyar nuestra propia opinión es muy válido, repito, siempre y cuando aportemos el crédito al autor y, por supuesto, la referencia. Ahora, estas citas textuales, hay muchas formas, sí, pero una de las más sencillas es colocar entre comillas, de dónde a dónde da la información que yo copié, tomé de una fuente y se cierra comillas, o ponerla en cursivas o negritas. El punto es que se diferencie, que se exprese que esa información no es mía, es de otro autor, pero yo la tomé prestada porque apoya, refuerza mi opinión, o porque me gusta más cómo la dice el autor y entonces yo lo tomo y lo expreso porque él lo está expresando mejor como que si yo lo dijera con mis palabras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí yo empiezo hablando, como ven, todas sus opiniones son importantes, ya que entre todos coadyuvaron a construir el conocimiento. Solo aportaría un punto. La experiencia estética, en opinión de Alberto Cajal, vean, ahí incluso ya estoy mencionando desde el principio de quién es esta opinión y que no es mía, pero que yo estoy apoyando mi opinión con la de él. O porque me gusta más como lo dice, vean, cómo dice la cita. La experiencia estética se considera como tal, al menos en parte, cuando existe una participación emocional del experimentador. ¿Quién es el experimentador? Pues el lector, ¿no? El que está leyendo, está experimentando, esa, pero está participando emocionalmente, es decir, se involucra, se introduce en el texto. Ahí yo estoy parafraseando, ¿verdad? Yo estoy expresando con mis palabras para entenderlo, para explicarlo mejor, pero como a mí me gusta más cómo lo dice el autor, perdón, pues yo copio esa cita, ¿no? Pero le doy el crédito. Incluso, aparte de que al inicio mencioné en opinión de Alberto Cajal, después de las comillas colocó el apellido entre paréntesis y el año, permítanme, el año de publicación de esa obra. Y al final del trabajo, del mensaje o de la opinión, colocó la referencia completa. Vean, Cajal Alberto, el año, el título de la obra, que es Experiencia Estética, el sitio, que es Linfeder, y la liga. Quiere decir que si ustedes quieren investigar más de Alberto Cajal, de por qué habla de que la experiencia estética por lo menos una parte tiene que ver con la participación emocional del lector, del experimentador, entonces acuden a esta liga y amplían su información, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la función de la cita textual que apoya nuestra investigación, nuestra propia opinión, refuerza nuestra opinión, pero le estamos aportando el crédito. Si nosotros no aportáramos el crédito, ni colocáramos entre comillas, ni mencionáramos de que esta opinión es de Alberto Cajal, y mucho menos la referencia, ¿qué estaríamos cometiendo ahí, chicos? Coméntenme, chicas. ¿Estaríamos cometiendo plagio? Exacto. Y eso sabemos ya ahora que es un delito, ¿verdad? Que se castiga. Ya recuerdan el tema de
una de las jueces o ministras a nivel nacional que la acusaban de plagio en su tesis, ¿no? Y fue motivo de una investigación y un escandalazo y la iban a meter en la cárcel y todo, porque era un delito cometer plagio. Entonces, ¿cómo evitamos el plagio? Pues siempre aportando el crédito al autor. Por ejemplo, en el artículo de Carla Berenice, ¿recuerdan que estaba plagada de citas textuales o de paráfrasis, pero ella aportó la referencia? Y eso es válido. Tú puedes hacer una tesis, un trabajo, una opinión repleto, recargado de citas textuales, y es válido, porque tú estás vinculando cada cita que está aportando al tema que tú estás dando, pero le estás dando su crédito, ¿no? Entonces no estaríamos ahí cometiendo plagio, porque estamos aportando. Estamos diciendo, por ejemplo, en este caso, en opinión de Alberto Cajal, pero quiere decir que yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Por eso retomo su opinión y la coloco entre comillas y entre paréntesis. Desde ahí ya le estoy dando su crédito y al final la referencia. Y si todavía quiero investigar más, me voy a la referencia, a la liga, a la dirección electrónica y ahí encuentro mayor información. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función de la cita textual, que apoya nuestra propia opinión, refuerza nuestra investigación y no caemos en plagio. Eso es muy importante. A veces nos da flojera, nos da pereza. Ay, si yo quiero decir la opinión de ese autor, ¿por qué tengo que estarlo colocando entre comillas y luego la referencia y luego la... Pues es que así es un trabajo y siempre, si se dan cuenta, incluso en los periódicos, en los libros, en las investigaciones, siempre están colocadas las referencias así y las citas textuales, como en el caso de Carla Berenice. Al final, si se dan cuenta, viene todas las referencias que ella utilizó, nada más para ese artículo. Bueno, es el artículo que ella hizo, pero toda la investigación que hizo se apoyó en esos autores. Por eso ella está aportando esas referencias que le sirvieron para hacer su investigación, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la paráfrasis como la cita textual es lo que debemos utilizar para realizar nuestras actividades, nuestros mensajes, nuestras opiniones, pero siempre respaldadas, siempre apoyadas por las autoridades en el tema. En este caso, Alberto Cajal, pues es experto en ese tema, por eso es que él está opinando. ¿Y por qué digo experto? Porque si ustedes se van a la referencia, todo lo que escribe él sobre ese tema de la experiencia. Y él a su vez se apoya de todos los libros, textos, autores en el que se apoyó para hacer su propio tema, su propia opinión o investigación sobre la experiencia estética, ¿no? Entonces, siempre tengamos presente en nuestras redacciones, y es muy válido, es importante siempre apoyarnos de otros autores, pero siempre dándoles su crédito, ¿de acuerdo? Bien, ahora la referencia ya como para remarcar, remachar cómo se coloca, el orden de la colocación. Siempre va el apellido en primera, el primer dato que se coloca, pero con mayúsculas y minúsculas. No escriban con mayúsculas completamente, sino nada más la primera letra mayúscula y después minúsculas. Se coloca una coma y después viene el nombre del autor. Si hay otro autor, se coloca punto y coma y entonces viene ahora el otro apellido y coma y el nombre del segundo autor. Hay un tercer autor, se coloca punto y coma, se pone el primer apellido, coma y el nombre. Así, hasta 10 nombres de autores se pueden mencionar. Ya después se coloca y otros, ¿no? Entre otros, o puntos seguidos. Quiere decir que hay todavía más autores, pero nada más hasta 10 podemos mencionar de manera completa.
Aquí después viene entre paréntesis el año. Muchas veces los textos traen la fecha completa. 5 de febrero del 2023, se coloca la fecha completa. Pero si el texto nada más trae el año, pues nada más el año. Si no trae año, entonces se coloca S diagonal F, minúsculas. Quiere decir sin fecha, ¿de acuerdo? Y después ahora sí viene el nombre del libro, del artículo, de la investigación, del, este, de la película, en el caso que estemos mencionando una película, etcétera, se coloca el nombre entre comillas o bien en cursivas. Casi siempre el apellido, el artículo se coloca entre cursivas. Cuando es una revista, el nombre de la revista también va en cursivas, pero en ese caso, cuando es un libro, un artículo, un tema, entre comillas o cursivas. Y después viene la institución que respalda ese libro, ese texto, esa investigación, o el sitio, ¿no? Cuando es un video, bueno, se coloca canal de YouTube. Si es una red social, Facebook, por ejemplo. Si es un texto impreso, pues se coloca el editorial, el país, incluso cuando es un texto impreso, o el sitio o el blog cuando es digital, ¿verdad? Y al final, ahora sí, la liga. Si nosotros nada más colocamos la liga, esa no es una referencia, esa nada más es la dirección electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, una referencia debe llevar estos datos en ese orden. Y recuerden, la colocación, el primer dato o la primera línea al límite del margen, y a partir de la segunda línea se deja una sangría francesa, y ya la tercera, cuarta, las líneas que tenga van con sangría francesa. Ya se acabó esa referencia, dejamos un interlineado y pasamos a la segunda referencia, otra vez por año, perdón, por apellido del autor, y ya que tengamos todas las referencias, ahora se ordenan de manera alfabética, ¿no? Por ejemplo, Cajal, bueno, va en la C. Si viene otro autor que se apellida Sánchez, bueno, pues va abajo. Y así, ordenar en alfabéticamente. Y van a ver cómo obtienen una mejor presentación, mejor imagen y fácil de localizar sus referencias dentro de toda su lista que contiene. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas hasta ahorita, va quedando claro cómo hacer nuestras referencias. Plagio, dice Wendy, exacto, es lo que cometemos cuando no damos los datos del autor o lo colocamos entre comillas o entre cursivas, de dónde a dónde abarca la información tal cual. Y cuando es cita textual, recuerden, ahí sí se copia tal cual está la frase. Ahí sí no se vale cambiar nada. Y por eso se coloca entre comillas. ¿De acuerdo? Ninguna, todo va bien, ok. Entonces pasamos a otro tema que tiene que ver con la actividad integradora 6. Bueno, ya parte de la forma de redacción en cuanto a sus opiniones, ya quedó claro, ¿no? Con una paráfrasis o con cita textual, pero de preferencia deben aportar las referencias. El foro, esta actividad 6, recuerden que sí se está evaluando, aunque es un tipo foro, aquí sí tiene un 7% de evaluación y se requiere que por lo menos 5 participaciones tengan a lo largo de la semana. Muchos no pueden entrar desde lunes, martes, miércoles. Bueno, ok, están entrando sábado, viernes, sábado o domingo. Muchos entran domingo ya casi a las 10 de la noche y a esa hora responden sus 5 planteamientos de su actividad. Bueno, no importa, pero deben de ser 5 mensajes diferentes. No quieran responder sus 5 planteamientos en un solo mensaje, porque a la hora de evaluar la plataforma, así ya está programada, solo me arroja una participación.
Entonces, ahí bajaría muchísimo de puntos, nada más por ser una sola aportación. Aunque ahí respondan las 5 preguntas, ahí se bajan puntos porque están aportando solo un mensaje. Entonces, sí deben ser sus 5 mensajes diferentes, ¿de acuerdo? Bien, dice en el foro que vamos a analizar la literatura actual y las experiencias estéticas. La literatura como forma artística de expresión oral o escrita busca generar en nosotros una vivencia, agradable o desagradable. A esto se le conoce como experiencia estética y está estrechamente ligada al disfrute del arte. Por ello es que la experiencia estética la encontramos no solo en la literatura, ¿verdad? Sino en todo tipo de arte, música, cine, teatro, bueno, entra dentro de la literatura. Este, ¿qué otras artes hay? Grabado, pintura, arquitectura, ¿no? Son formas de creación artística, por ello son artes. Y cada una de estas nos ofrece una experiencia estética. Pero yo creo que en general eh, la experiencia estética la podemos vivir en nuestra vida diaria, pienso yo. Por ejemplo, las nuevas formas de literatura, hablando ya, regresando a la literatura, causa que nos replantemos la idea de literatura. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Quiénes pueden hacer literatura? Y sobre todo, ¿qué es literatura y qué no es literatura? Por ello, ustedes lo que van a realizar en esta actividad integradora es que van a analizar 2 sitios de internet que presentan propuestas literarias actuales para observar las diferencias entre las experiencias estéticas que propician estas formas emergentes, así se les llama, y las propiciadas por los textos convencionales, es decir, como lo venimos leyendo. Entonces, aquí se plantea un problema, ¿verdad? Porque si hemos venido diciendo que la literatura tiene una estructura, ¿no? Un inicio, un desarrollo, un clímax, un desenlace, en el que se presentan historias, se resuelven conflictos, etcétera, y de pronto conocemos literatura emergente, emergente porque están emergiendo, están naciendo, son nuevos. Entonces, allí, a ver cómo aquí lo que estamos analizando, por ejemplo, de Word Toys y Bestiario Marino, donde ya incluyen otro tipo de, de elementos, ¿no? O herramientas para poder apreciar mejor. Por ejemplo, incluye música, video, transiciones, movimiento, ¿no? Todo es digital, pero eh, podríamos replantearnos, ¿eso es literatura? Pero bueno, ese es motivo de análisis para que ustedes digan, bueno, si la literatura tiene estos elementos y sobre todo está para la función de la literatura es que tengamos experiencias estéticas, bueno, esos sitios cumplen esa parte, es Word Toys y Bestiario Marino. Con esos 2 sitios, ustedes han vivido, han podido disfrutarlas, tener esas experiencias estéticas. Si es eso, pues yo creo que por ahí sería un buen punto para determinar que esos sitios sí son o sí pueden ser considerados literarios, ¿no? ¿Qué otros elementos podríamos encontrar? Para ello, pues vamos a ver cómo reforzar un poquito la idea de qué es la experiencia estética. El autor Heshmat Saram eh, nos habla de 5 elementos clave de la experiencia estética para determinar cómo nosotros apreciamos la experiencia estética. Y es que esta se refiere a apreciar los objetos estéticos y el placer resultante. La vida estética
Y acuérdense que la estética tiene que ver con la filosofía, significa belleza, pero belleza no solamente es algo que nos produce placer, ¿no? Sino que incluso algo que pudiéramos considerar feo, terrorífico, que nos produzca placer. Por ejemplo, ¿a quién no le gustó la obra de La debutante? A algunos les causó esa experiencia estética en el sentido de decir, aún siendo desagradable, siendo nauseabunda, nada más imaginar a la hiena, ¿no? Colocarse la cara del rostro de la sirvienta, pues a algunos les pareció espectacular. O sea, la idea, la imaginación que tiene la autora para realizar para expresar el grado de insatisfacción que sentía la autora cuando era pequeña, cuando vivía en esa sociedad repleta de valores sociales en las que ella era sometida, ¿no? Por ejemplo, las debutantes, ¿se acuerdan que son las quinceañeras que eran presentadas ante la sociedad? Pues ella no quería eso, Leonora Carrington en su vida personal, pero aparte el sentirse sola, a pesar de que era una clase social altísima, su padre era un empresario, bueno, de aquellos tiempos, eh, riquísimo, ¿no? Millonario, y sin embargo, su mamá pues se dedicaba solamente a la vida social, a andar ahí organizando fiestas y todo, y no le prestaba atención a una niña como era Leonora, entonces ella sentía esa repulsión. Por eso ella se siente la hiena. Simbólicamente hablando, ella se refleja, se proyecta como la hiena en esa obra, ¿no? Entonces esa interpretación a muchos les pareció espectacular, fascinante. Y esa es una experiencia estética. Aunque no es agradable, es desagradable, pero también causa algo que te remueve en tu ser y te hace sentir esas emociones diferentes que, que significa precisamente experiencia estética. Entonces, a lo que voy es que la experiencia estética puede ser desagradable también, pero causarnos ciertas emociones, ¿de acuerdo? Entonces, la vida estética, decíamos ya, hablando de lo bello, o aunque sea terrorífico, pero ese remover de emociones significa que podemos tener un interés genuino en todos los detalles de la vida diaria. Podemos adoptar una actitud estética hacia cualquier aspecto de nuestras vidas. Es lo que nos sugiere este autor. ¿Cómo entonces? No nada más con las artes y la literatura, o sea, en general en nuestra vida. Sí, ¿cómo podemos hablar de experiencia estética en la belleza y juicio? Por ejemplo, el interés en la experiencia solo porque sí. Es decir, apreciamos las cosas hermosas no solo por sus propósitos prácticos o de utilidad, sino que también por lo que son en sí mismas. Por ejemplo, cuando observamos un jardín botánico, sobre todo si han visto películas esas de la Europa del siglo XVIII, XIX, esos jardines extensísimos, ya con esculturas de árboles y todo. Cuando vemos eso, o alguna actuación musical, o esperamos, o un concierto, ¿qué esperamos de esa observación, de esas actividades? Experimentar una elevación emocional. Cuando miramos una pintura, disfrutamos su belleza. Sin embargo, es difícil separar el contenido de una obra de arte de su forma, ¿no? Es decir, en las pinturas o el grabado, la fotografía, muchas veces los autores intentan reflejar algo y nosotros queremos encontrarle la utilidad, queremos encontrarle la esa vinculación entre el contenido y la forma, o el fondo y la forma, ¿no? Pero muchas veces sale
de lo que el autor realmente quiso expresar. Y es muy válido que uno lo pueda expresar en la forma que uno quiera. Eso es belleza, eso es estética, eso es una experiencia. Y ahí volvemos a lo mismo que decíamos como las paráfrasis. Se, se da la opinión o significa para uno, o uno le da la interpretación que quiera de acuerdo a su formación, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su estilo, ¿de acuerdo? Porque en el punto 2, donde dice belleza y juicio, el gusto estético está enraizado en un contexto cultural más amplio. Las personas confían en sus redes sociales para hacer juicios de algo que está bien. Es como cuando decíamos antes, la televisión nos educaba, ¿no? Nos cultivaba de acuerdo a lo que nos proyectaba en la televisión y todos nos formamos con lo que pasaba en la televisión era ley y nosotros lo creíamos y lo seguíamos. Hoy las que nos educan son las redes sociales, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, ahí se fomenta mucho el ideal de belleza de la mujer o del hombre. Antes, por ejemplo, los hombres que tenían barba, pues eran considerados desaliñados, sucios, ¿no? En cambio, hoy los hombres eh, barbudos o con barba son bien aceptados y es un ideal de belleza, sobre todo los hombres árabes, ¿no? Que tienen una barba muy bien, aunque profusa, pero bien definida, ¿no? Bien afeitada. Entonces, vean cómo las redes sociales nos va creando ese gusto, y aunque a alguien no le guste, a una mayoría sí, y entonces ya se considera como, lo, como las modas, ¿no? Que ya es de moda y bueno, aunque a mí no me guste, pero pues por ir a la moda, pues lo acepto, ¿no? Entonces a veces tenemos que tener ese juicio de la belleza para para no vernos tan influenciados por la presión de la conformidad social, sino más bien buscar en nuestro interior la belleza. ¿Dónde encontramos experiencias estéticas también? En la belleza de la simplicidad. Por ejemplo, cuando oímos una pieza musical, a algunos les gusta, a otros no. A alguien le puede gustar el rock and roll o el rock pesado, y a otros la música clásica. Ahí también es eh, cuestión de gustos, ¿no? Cuestión de interés. Pero, por ejemplo, podemos ir como cultivando ese gusto por algo estético más profundo. Por ejemplo, podemos aprender a disfrutar la música clásica adquiriendo más conocimiento sobre ella. Por ejemplo, hace poco, o bueno, hace mucho, cuando supe que Beethoven era sordo y cómo había compuesto esas canciones tan bellas, pues ya me interesó más. Y entonces ya me gustó más la música de Beethoven, ¿no? ¿Por qué? Porque investigamos más y tenemos empatía a veces con el autor o con lo que vivió, con su contexto, ¿verdad? Y entonces ya le mostramos más interés, le ponemos interés y vamos captando entonces, sí, sí es bello, sí, sí me mueve cosas, sí puedo vivir una experiencia estética con esta música clásica, ¿no? Otro ejemplo de cómo se aprecia la belleza o la estética, la experiencia estética en el ambiente. Parte de lo que determina el ambiente o la atmósfera son las interacciones humanas. Por ejemplo, cuando entramos a un súper, hablando, por ejemplo, a mí me llega a la mente Coppel, si han entrado a algún autoservicio así, se dan cuenta que está un empleado con su uniforme y todo en la entrada y te abre la puerta y te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Y ahí te sientes pues atendido, ¿no? Y saludas y gracias. Y vas entrando, se observa los muebles o la ropa, lo que ofrecen, ordenados, los pasillos limpios, reluciendo de limpio, ¿no? Un aroma agradable. Hay una música suave, pero también todos los empleados te van saludando.
todos, buenos días, ¿qué tal? Bueno, y te sientes atendido. ¿Le puedo ayudar en algo? Cualquier empleado se acerca y te quiere apoyar. Entonces, esa atmósfera, pues nos hace sentir bien, ¿no? Nos presenta un ambiente cálido, acogedor, como se indica en el tono de voz de los empleados, las expresiones faciales y el lenguaje corporal accesible de los trabajadores, pues hasta te hace comprar, ¿no? Es parte también de la mercadotecnia, pero a lo que voy es que, y no sé si les ha pasado, y más los que somos compradores compulsivos, cuando entramos a este tipo de autoservicio, o por ejemplo en el Oxxo, aquellos que son de ambientes cálidos, como la Chiapas, Querétaro, donde hace mucho calor, y de pronto entran a un Oxxo y está el aire acondicionado, pero frío, pero que te causa un placer de entrar simplemente por sentir, refrescarte de ese calor que vas sintiendo en la calle, ¿no? Entonces, esa es una experiencia estética, es sentir ese placer por estar ahí, o servirte un café, un autoservirte, ¿no? Tomar tus productos, eh, hacer todo tipo de pagos, depósitos, transferencias, etcétera. Te da otro tipo de servicios y claro, pagas por el servicio, ¿verdad? Pero te causa ese placer de decir, ay, pues sí, yo sé que en la tiendita está más barato, pero en el Oxxo me dan mejores servicios, ¿no? Ahí puedo pagar hasta mi teléfono, puedo pagar la luz, el agua, todo. Entonces, ofrece mayores servicios, por eso uno prefiere a veces pagar un poquito más, pero pagas el servicio porque también nos produce placer, ¿verdad? Otro punto que ofrece este autor es cómo nos sentimos movidos por la belleza. El placer estético motiva experiencias prolongadas y repetidas. Nunca te cansas de ver una hermosa puesta de sol, tendemos a proteger o comprar cosas con un atractivo estético o tratamos de mantener su valor estético. Nos asombramos al estar en la naturaleza o disfrutar de un gran arte, música o un excelente rendimiento deportivo. Yo diría que incluso hasta en la comida, si les ha pasado que comen algo que les gusta, su comida favorita, es sentir ese placer por comer y hasta queremos volver a comer y cuando nos preguntan: "¿Qué quieres comer?". "Ay, mi comida favorita", porque nos está causando cierto placer y ese placer nos causa confortación, ¿no? Incluso yo diría que hasta felicidad, ¿no? Entonces, ¿por qué decíamos al inicio que la experiencia estética nos puede causar, eh, podemos adoptar una actitud estética hacia cualquier aspectos de nuestra vida? Quiere decir que aun cuando tengamos una vida ordinaria, podemos encontrarle la la actitud, la experiencia estética. Es decir, podemos hacer algo ordinario, extraordinario, y eso hace que mejoremos nuestra actitud estética. Es decir, el poder de la estética se puede utilizar para mejorar nuestra calidad de vida. Nuestra preocupación por la experiencia cotidiana oculta el potencial estético de los objetos ordinarios y las actividades ordinarias. Es decir, lavar trastes, por ejemplo, es una actividad cotidiana que hacemos y que lejos de una experiencia estética nos provoca como algo negativo, ¿no? Bueno, pues aún siendo eso, podemos encontrarle ese placer estético si le damos la vuelta, si lo hacemos extraordinaria. ¿Cómo lo haríamos? Con una actitud de diferente, de descubrirle ciertos valores estéticos ocultos. Por ejemplo, a mí me sucede, y por eso pongo el ejemplo de los trastes, porque tengo mi ventana, ¿no? Donde
entran los rayos del sol cuando está amaneciendo, y entonces estoy lavando y las gotas que salpican con reflexión con el sol causan un espectáculo increíble. Pero al momento esas brisas, esas gotas que gotean en el rostro, me da un placer increíble, de verdad. Y yo en lo que estoy lavando estoy observando cómo se crea un efecto muy padre, ver esas chispas que brillan con el sol y me causa placer. Tan es así que yo cuando yo ya me di cuenta, yo ya acabé de lavar los trastes, o sea, no le puse atención a lo molesto o lo- a lo sucio que es el estar lavando, ¿no? Sino en las salpicadas de agua, ¿vale? Entonces eso significa que nosotros aprendemos a apreciar las actividades mundanas de nuestra vida como algo extraordinario. En conclusión, la vida estética significa tener un interés genuino en todos los detalles de nuestra vida diaria, pero de nuestra vida conscientes, si nos hacemos conscientes. Ser conscientes y prestar atención es un requisito previo para cualquier tipo de experiencia estética, sea cual sea el contenido. Entonces, por eso es que podemos mejorar nuestra calidad de vida si nosotros buscamos esas experiencias estéticas en o que hagamos o con la persona que estemos, siempre vamos a encontrar esa experiencia estética. Y pues más con la literatura, ¿están de acuerdo? Cuando leemos textos que nos gustan, que nos provocan ciertas emociones, pues con mayor razón vamos a vivir y a disfrutar la literatura. Bien, entonces hasta aquí alguna opinión, alguna duda, algún comentario, ya para ir terminando. Si no, en la conclusión recuerden que vimos hoy qué es una paráfrasis, cómo es una paráfrasis sencilla o mecánica y una paráfrasis constructiva. ¿Cuál es la función de una paráfrasis? ¿Cómo se construye? Y vimos también cómo se elabora una cita textual, para qué nos sirve, cómo se expresa y las referencias. ¿De acuerdo? Y también vimos cómo la experiencia estética la podemos encontrar y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces ya nada más para reforzar, si aprendieron algo, coméntenme para qué sirve la paráfrasis y qué es una cita textual. Una cita textual, ¿vale? Y ya nos vamos. Bueno, antes ya nos habían comentado, este, digamos que esto de qué es la paráfrasis, de alguna manera ya lo expresaron arriba, Lupita, Wendy y Sophie, es explicar con otras palabras y dependiendo de nuestro entendimiento, ¿ok? Eso ya está respondido. ¿Qué es una cita textual? Aquí dice Lupita, sirve para dar una opinión con nuestras propias palabras sin perder el sentido del texto, ¿ok? En efecto, esa es la paráfrasis. Y acuérdense que funciona como un tipo de traducción, un tipo de comprender lo que estamos leyendo y expresarlo con nuestras palabras. Dice Wendy, la paráfrasis sirve para explicar con tus propias palabras lo que dijo otra persona sin copiar y entendiendo mejor la idea, en efecto.
Esa es la gran diferencia, ¿verdad?, entre la paráfrasis y la cita textual. La paráfrasis con nuestras palabras y la cita textual es respetar la información del otro, ya sea de manera verbal o de manera escrita, ¿verdad? Lupita dice, la función de la cita textual es reforzar nuestra opinión para evitar ser tomado como plagio, en efecto, para fundamentar nuestra opinión, para decirlo tal cual lo dice el autor, ¿verdad? Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Creo que ya quedó claro y espero que en sus actividades siguientes, en sus comentarios, aporten sus referencias, parafraseen o coloquen, atrévanse a utilizar citas textuales breves, pero ya como un ejemplo para practicar cómo pueden estar hablando de una opinión y decir, como dice tal autor, yo estoy de acuerdo con lo que dice, ¿por qué? Y está reforzando lo que decimos con su propia opinión, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, les agradezco mucho su opinión. Nos estaremos saludando el próximo lunes a través del foro de novedades. Acuérdense que les voy a mandar el saludo y algunas actividades que vamos a realizar. Y ahí mismo les publico la liga y también en la pizarra de sesiones la próxima sesión que va a ser el miércoles. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y descansen. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.